Hazlo ahora que puedes. Ese es el tema de esta mañana. Hazlo ahora que puedes. ¿Qué es eso que podemos hacer ahora? No sé si les ha pasado postergar algo que realmente les gusta en el tiempo, en alguna ocasión, y de repente se les pasó la hora y no lo pudieron hacer. No lo pudieron preparar cuando pudieron hacerlo por haberlo postergado. O mirar para atrás y tal vez decir, me hubiera gustado haber hecho tal cosa o aquello realmente me hubiera hecho feliz y no lo hice porque me ocupé en aquello, en lo otro, en este afán, en aquello además. Vamos a ver hoy en el capítulo 12 del libro de Eclesiastés. Hazlo ahora que puedes. ¿Qué es eso? Acuérdate de tu Creador. Ahora que puedes, acuérdate de tu Creador. Eclesiastés capítulo 12. Acá el predicador hace una recopilación, un resumen de toda su experiencia de vida. No es, algunos dicen, bueno, este es el capítulo predicado para los jóvenes. No es así. Acá el predicador se está mirando a su propia vida, está mirando hacia atrás y está diciéndose a sí mismo un consejo que ya no puede aplicar porque los años se le pasaron y no aprovechó su tiempo. Por eso a todos aquellos que pueden hacerlo les dice, hazlo ahora que puedes, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Pareciera difícil pensar que el gran Salomón, el hijo de David, aquel que construyó aquel inmenso templo y llevó la fama de Israel hasta la cúspide en relación a todos los países vecinos, es difícil pensar que este hombre no se acordó de su Creador en los días de su juventud. Se hizo tantas cosas para Dios. ¿Cómo es que no se acordó? Vamos a ver qué significa eso de acordarse de nuestro Dios, de nuestro Creador. Es mucho más que decir en un tiempo de infortunio, en un tiempo de dificultad, decir, Dios mío. Eso no significa acordarse de nuestro Creador. Eso significa tirar el manotazo del ahogado. Nada más. ¿Qué es para nuestra vida acordarnos de nuestro Creador? Vamos a leer ahí los primeros versículos que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Si bien Salomón comenzó acordándose de Dios, voy a ver unas reseñas nada más en algunos capítulos, no desmarquen aquí, en Primera de Reyes, por ejemplo, capítulo 3, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 3, igual escuche, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Estos fueron los orígenes del predicador de Salomón. Un hombre que realmente podríamos decir que se inició teniendo a Dios en el foco de su vida, de su propósito, porque dice que amó a Dios, amó a Jehová y andaba conforme a las enseñanzas que su padre le había dado y buscaba ofrecer sacrificios, adorar de la forma correcta y conveniente. Hasta ahí venimos todo bárbaro. Había algo que descuidó, que se los voy a leer, Deuteronomio 17:17. Deuteronomio 17:17 dice,
ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obras, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en el reino él y sus hijos en medio de Israel. Había un mandato en la ley de Moisés específica que debía cumplir el rey Salomón y tenía privilegios específicos que les permitían el hacerlo. Decía que él tendría una copia de la ley para leerla particularmente él todos los días. Ya no es como el pueblo que dependía de la lectura de los sacerdotes y levitas los días específicos, los sábados, sino que él atendía todos los días y debía ser vigilante en estas cosas porque su corazón podía ser desviado. ¿Qué hizo Salomón? Cuando llegamos a Primera de Reyes, ahí que habíamos leído en el capítulo 11, Primera de Reyes, capítulo 11, primeros versículos, dice: pero el rey Salomón amó además a las hijas de Faraón y a muchas mujeres extranjeras, y a las de Moab, y a las de Amón, y a las de Edom, a las de Sidón, y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab. Y sigue ahí el pasaje hablando de cuántas cosas horribles hizo este Salomón. Y aquí lo tenemos. Cuando escribe el libro de Eclesiastés, está en ese periodo último de su vida, haciendo una recopilación, un análisis de todas sus experiencias. Se mira a sí mismo y dice: no lo hice cuando pude no me acordé de mi Creador. Por eso a ti te digo, acuérdate de tu Creador. Es una reflexión tardía que hace este rey Salomón, pero todavía tenía aire en sus pulmones y tenía latido en su corazón para levantar sus ojos a Dios y mirar hacia atrás, y bien no con agrado, sí con una reflexión sana y correcta en cuanto a sus errores, sí. Pero no fue de un día para el otro. Salomón no llegó a sus últimos años en ese deterioro porque le pasó un infortunio, porque tuvo un encuentro malo, o porque le pasó una calamidad. Fue un proceso en su corazón. Amó además, dice, a esto, aquello y lo otro, y estas mujeres inclinaron su corazón, lo fueron llevando de una manera, alejándolo de su Dios, inclinándolo hacia allá abajo, hacia los ídolos. ¿Saben que en Deuteronomio, y en lo que nos interesa a nosotros, se había prescrito una fórmula, un método por el cual nos podemos acordar de Dios? ¿Cuál era ese método y esa fórmula?
para no olvidarnos. ¿Recuerdan que decía Deuteronomio que tenían que tener en cuenta? La Escritura, la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Cada día recordarlos, porque si cada día yo me confronto y me enfrento a ellos, pero dejo que ellos me enfrenten a mí también, me genera una conciencia de Dios. Me genera de alguna manera mis sentidos quedan abiertos a su presencia. Entonces temo en el sano sentido de decir, soy consciente de que Dios está presente y tiene en cuenta todas las cosas que hago. Por eso confrontarme y ser confrontado por la palabra de Dios todos los días es lo más saludable. Pero además dice, allá en Deuteronomio, no solamente considerar los mandamientos, los preceptos, dice, para ponerlos por obra. Y a veces nos falta ese otro paso. Decimos, bueno, sí, Dios dice que debo tener en cuenta su palabra. Tengo mis devocionales todos los días. Leo la Escritura. Pero además, ¿qué hago? Debo ponerlos por obra. Eso significa que cuando leo, cuando busco, cuando estudio, debo ver la forma en que esas cosas tienen una aplicación directa para mi vida. Si no, no me sirve absolutamente de nada. No me estoy acordando de mi Creador, sino estoy teniendo una conciencia religiosa nada más. Y una conciencia religiosa tal vez le permitió a Salomón hacer su templo, sus cosas, escribir proverbios, escribir este libro, obviamente inspirado por Dios, ¿no? Que justamente nos revela cómo Salomón perdió casi todos los años de su vida por caminos que no le llevaron a nada, solamente a lo que es la vanidad. A veces pensamos que acordarnos de nuestro Dios es publicar en el Facebook, por ejemplo, artículos o versículos. Esos son buenísimos. Me gusta que el hermano Julio pone en el estado de la iglesia un versículo siempre porque eso nos permite tener una conciencia de que tenemos que mirar la palabra de Dios. Tenemos que hacer una consideración, ¿no? Acordarse es ajustar nuestras vidas a lo que Dios está esperando de nosotros. Por ejemplo, me voy de viaje y de repente allá veo un montón de cosas lindas y me acuerdo de mis hijos. ¿Qué significa el acordarme de ellos? ¿Comprarle algo? No se entusiasmen porque no les compré nada. Pero acordarme significa una acción, ¿no? No es solamente una memoria. Me acuerdo, sí, de cuando nació, me acuerdo de la foto. No, acordarme significa emprender una acción. Cuando dice acá, acuérdate de tus creadores, emprende una acción. Emprende una acción referente a lo que Dios está esperando de mi vida. Hay un ejemplo de eso muy lindo, de un joven en Segunda de Reyes, no desmarquen aquí, Segunda de Reyes, capítulo 22. El joven Josías. ¿Saben cuántos años tenía Josías cuando comenzó a reinar? 8 años. 8 años. Hay muchas expectativas de un buen reinado con un niño de 8 años. No hay muchas buenas expectativas. Lo único que puede cambiar las expectativas, ¿saben qué es? La palabra de Dios. La palabra de Dios cambia cualquier mal pronóstico, cualquier mala expectativa cuando yo la leo y temo a Dios. Dice en 2 de Reyes 22, 1 y 2, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía,
de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni izquierda. Este fue un jovencito que supo acordarse de Dios todos los días de su vida. Además de ese versículo 10 dice, asimismo, dice, el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Hicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Isaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí, por el pueblo y por todo Jehová, y por todo Judá. Capítulo 23, versículos 1 y 3. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que habían sido halladas en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardaría sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Hay una diferencia que marca la seriedad con que miro la palabra de Dios en el asunto de acordarme o no acordarme de Dios. No es solamente leer, no es solamente decir, bueno, sí, debo cumplir mi tiempo religioso, sino poner por obra. Acá este joven, entre que empezó a reinar y se leyó, escuchó toda la ley que fue encontrada, estaba perdida, pasaron 10 años, tenía 18 años. Y en esos 10 años, ¿qué? ¿No se acordaba de Dios? Claro que se acordaba de Dios, porque tenía el testimonio, como dentro de cualquier casa de los judíos, tenía el testimonio oral, la tradición, que se relataba todo en cuanto a la creación, en cuanto a Abraham, en cuanto a la ley, en cuanto a la salida de Egipto. Todas esas cosas eran relatadas y generaban devoción y acercamiento a Dios, pero no tenía este contacto con la palabra de Dios, pero igual así se acordaba de él porque había sido enseñado en todas estas cosas. Pero la palabra de Dios marcó un antes y un después en las acciones. Cuando leemos luego el resto del capítulo, vemos que realmente asumió un compromiso. Y eso es acordarse de Dios, es asumir un compromiso en base a lo que voy aprendiendo, escuchando y conociendo. No vamos a leer todo el capítulo 23, pero léanlo después, porque hay algunos verbos que nos marcan acción. Cada versículo tiene acción. Dice, por ejemplo, el versículo 4 así en adelante. Dice, al final del versículo 4, al comienzo dice, y mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que saquen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera, o sea, para los ídolos. Dice, y los quemó fuera de Jerusalén, versículo 5, y quitó a los sacerdotes idólatras, versículo 6, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, versículo 7, además derribó los lugares de prostitución de idolátrica que estaban en la casa de Jehová, versículo 8 al final, y derribó los altares de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, versículo 10, asimismo profanó a Tofet,
que está en el valle de los hijos de Himón. Versículo 11, quitó también los caballos de los reyes de Judá, que habían sido dedicados al sol. Versículo 12, derribó además altares, etcétera, etcétera. Versículo 14, quemó las estatuas. Vemos que asumió un compromiso firme, tajante. Tomó acciones inmediatas. Eso es acordarnos de Dios. Acordarme de Dios es tomar acciones en referencia a lo que a Dios le agrada. Eso es acordarme de Dios. No solamente tener una memoria ocasional. No una memoria linda que me permita tener una sonrisa nada más. Sino tomar acciones en mi vida. A veces es triste pensar que nosotros los cristianos caemos en esos mecanismos automatizados de un acordarnos de Dios por asumir determinados compromisos frívolos, que hay que hacerlos porque nos permiten la rutina, nos permite tener constancia, pero no nos enriquecen espiritualmente, no nos permiten crecer, sino nos permiten estar o ser, pero no desarrollarnos. Y a veces nos encontramos así, estando, siendo, pero no desarrollados, no madurando, no creciendo, no extendiéndonos realmente hacia nuestro Dios. Una de las cosas preciosas que hizo fue celebrar la Pascua con todo el pueblo, algo que se había descuidado, y volvieron a recordar nuevamente lo que fue aquel tiempo de limpieza, de purificación de los pecados delante de Dios. A veces en las empresas o en nuestras familias, cada familia es una empresa, a veces tenemos que hacernos rendición de cuentas cuando llegamos a fin de mes, cuando llegamos a fin de año o cuando no llegamos a fin de mes, que ahí justamente cuando hacemos la rendición de cuentas, cuando no llegamos a fin de año y decimos, bueno, ¿qué pasó? ¿En qué gasté? ¿Qué fue inversión? Porque a veces podemos hacer gastos que son inversiones, que si bien ese primer mes o año puede parecer negativo, pero fue una inversión que a la larga simplemente da producción, o sea que eso es bueno, ¿no? Pero a veces encontramos que no llegamos porque gastamos mal en cosas que no debíamos gastar. Y nos replanteamos el siguiente mes. Bueno, este mes voy a ser más prolijo. Este mes no voy a gastar en esto que no me sirve para nada, que en realidad es perder el tiempo nada más. Voy a gastar mejor en esto y en aquello. Y a ver si puedo llegar a fin de mes o fin de año. Hacemos una buena administración en esa revisión de cuentas. Pero en la vida espiritual debemos hacer revisión de cuentas también. ¿Qué cosas me están llevando a hacer, como inversión al crecimiento, a una proyección delante de Dios? ¿Y qué cosas simplemente me están quitando fuerzas, vida, vitalidad? Y si no me están aportando, ¿qué cosas puedo dejar de estas y qué cosas puedo mantener? Esa rendición de cuentas es la que debo hacer. Acuérdate de tu Creador. Es la rendición de cuentas que Salomón hace al final de su vida y ve que hay un déficit. Si bien escribió cosas preciosas para nosotros, pero fue Dios el que le inspiró para hacerlo, fue Dios el que nos dejó estas cosas, no fue la persona de Salomón. Volviendo ahí a Eclesiastés, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Dice, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas no tengo en ellos contentamiento. Versículo 2 dice, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por el bajo ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán
de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Hay 3 menciones de antes ahí. Versículo 1, antes que vengan los días malos. Versículo 2, antes que se oscurezca el sol. Y versículo 6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro. Esos 3 antes está anticipando días malos. Eso no tienen años. Esos días malos los podemos estar pasando hoy. En la juventud, en la niñez, en la adultez. Los días malos pues, no tienen reloj. Antes que vengan los días malos, antes que se oscurezca el sol, y aquí una forma poética linda, el versículo 2 al 6 describe lo que es la vejez, ¿no? Antes que, dice que los guardas de la casa se encorvarán los hombres fuertes, o sea, los sentidos van a ser disminuidos, las puertas afuera se cerrarán, los sentidos, los ojos, los ojos se cumplen las ventanas, por el bajo ruido de las muelas se cerrará también en la boca, se perderá el apetito. Se describe todo el proceso de la vejez, del deterioro del organismo de una forma linda. Dice, antes que llegue todo eso ya no tenga posibilidad de acción, porque todo se ha disminuido demasiado. Y al final también dice, antes que llegue la misma muerte. Antes que se rompa ese cántaro de oro, de plata, y el polvo vuelva a la tierra, y el espíritu vuelva a Dios. Antes que todo eso suceda, ¿qué debo hacer? Acordarme de mi Creador. Te digo, hazlo ahora que puedes. Hazlo ahora que puedes. Tiempos de dificultad, día malo, capaz que nunca les ha llegado. O no ha llegado un montón de eso y todavía se siguen apilando y no sé qué hacer con todos esos días malos. Capaz que estamos llegando a esos procesos, pero esos días malos nos condicionan espiritualmente. Esos días malos condicionan nuestras fuerzas, condicionan nuestro ánimo de adoración, de servicio. Nos limitan esos días malos. Antes que lleguen esos días malos, ¿cómo deben encontrarme? Con todas las pilas, fortalecidos en el Señor, en el poder de su fuerza. No es lo mismo encontrar un día malo en debilidad que encontrar un día malo en fortaleza. No es lo mismo. Se llevan de una manera diferente. Antes que vengan los días malos, y dice, y no tengo en ellos contentamiento. Bueno, acuérdate de tu Creador. Fortalécete en Él. Cuando dice ahí la palabra creador, es mucho más que o diferente a Señor o Dios. No solamente de Dios allá lejos, no solamente Señor en el sentido, bueno, tengo que obedecerle, sino cuando dice creador está hablando, en realidad está hablando de cuál es mi condición y quién es Él. Yo soy barro. Yo me acuerdo que Él es mi creador, me acuerdo de lo que soy, de la sustancia que soy. Soy barro y necesito ser cuidado, moldeado, trabajado, edificado, fortalecido. Si no me resquebrajo como nada, acordarme de que soy barro y que Él es creador me lleva a tener un espíritu humilde delante de Él para que trabaje en mi vida. Salomón miraría para atrás y vería que tal vez en su juventud se sintió suficiente, fuerte. Algunos nacen en cuna de oro. Y estuvo más o menos ahí porque
David había alcanzado muchas conquistas, había acumulado mucho oro para hacer la casa de Dios, no se le fue permitido a él por la condición de su vida. Había derramado tanta sangre y también su corazón también se había desviado, pero Salomón se le permite construir lo que era el templo. Creció con todo el servicio que pudiera tener, con toda la riqueza que pudiera amasar, pero además la sabiduría para poder multiplicar todas esas cosas de una manera que ni nos podemos imaginar nosotros. ¿Y qué hizo con todo eso? Llegó al final de sus días y se encontraba en el día malo, porque miraba para atrás y dice, perdí el tiempo. Estoy flaco en el espíritu, estoy débil y ya no tengo fuerzas para cambiar lo que ha sucedido. De ahí que después el reino es dividido. Reino del sur, reino del norte. De ahí que viene la gran idolatría para todo Israel. Los conflictos. ¿Dónde tiene origen todo eso? Sino en el corazón de Salomón. Porque él permitió que su corazón fuese desviado y dejó un precedente, dejó un camino marcado. Y ya en su vejez no tuvo fuerza para cambiar todas esas cosas. En Génesis dice que tomó Dios del polvo al hombre, lo formó y le puso aliento de vida, pero después dice, y el hombre volverá al polvo, porque él es polvo. No tenemos otra perspectiva para nuestro cuerpo que volver al polvo, a menos que el Señor venga antes y seamos llevados en el rapto y transformados en el aire. Volvemos al polvo antes que vengan los días malos. Malos por resultados, vida descuidada, y malos por imposibilidad. O sea, ya no tener capacidad física para poder hacer otra cosa, para poder cambiar algún asunto. Tal vez uno diga, pero entonces en la vejez llegamos allí y ya no tenemos fuerza para estar delante de Dios. No. Cuando consideramos bien cuál era el problema real que considera Salomón de esos años, dice, no tengo en ellos contentamiento. El problema no era tanto lo que estaba sucediendo por fuera, sino lo que estaba sucediendo en su corazón, en su alma. No encontraba contentamiento, paz, satisfacción. Puedo llegar a la vejez con satisfacción en mi corazón. Y no importa que el cuerpo se termine yendo al polvo, que es realmente parte del propósito, y debo darle gracias a Dios por ello, de poder llegar en sana vejez, pero que el corazón se encuentre siempre en contentamiento. Eso nos da una capacidad especial de mirar hacia arriba, no importa lo que esté sucediendo a mi alrededor. Salomón no encontraba eso. En su vejez no encontraba ni en los resultados, ni en su condición esa capacidad. ¿Saben que dice que cuando pasan los años se revela el verdadero carácter escondido en nosotros? Aléjense de mí cuando lleguen mis años. ¿Qué va a salir de ahí adentro? Pero dicen que pasa eso. Que cuando pasan los años, uno dice, ya está con la esclerosis, ya está. No, lo que se está revelando es que lo que no se puede contener, lo que realmente hay en el corazón, lo que realmente hay en el entendimiento, en el carácter más profundo o interno. Hay personas que llegan a una determinada edad y ya los hijos dicen, anda vos a verlo, pues son insoportables. ¿Pero qué? ¿Cambió por la vejez? No, eso ya estaba en el corazón. Nada más que uno con los años lo domina, lo controla, lo sabe llevar. Pero llega un momento que tira la toalla exteriormente y dice que soy como soy. Pero hay otros que están en la vejez y uno les da gusto ir a sentarse al lado de ellos por lo que comunican, por la sabiduría, a veces solamente por la paz, la tranquilidad, o sin conversar, nomás estar sentado al lado ya es suficiente.
porque hay de alguna manera contentamiento en su corazón más allá de los años, que podamos llegar a esos años de esa manera nosotros, como dijimos ahí, para terminar en Eclesiastés, los siguientes versículos 9 en adelante, Eclesiastés 12, versículo 9 en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, compuso muchos proverbios, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y del mucho estudio de fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Luego de hacer este análisis retrospectivo, el predicador de su vida, de lo que fue, de lo que encontró, lo que no encontró, de la vanidad y todas estas cosas, dice: procuro enseñar la verdad. Por eso escribe este libro, para mostrar lo que es la verdad. Y ella da dos herramientas usadas por los pastores y las trae allí para enseñanza. Dice el versículo 11, dice: los aguijones y los clavos hincados. Aguijones y clavos hincados. ¿Qué son estas dos cosas? Los aguijones y los clavos hincados. ¿Saben qué es el aguijón para el pastor? Es esa vara con el pincho delante. Cuando el animal, el buey o lo que fuere, o lo que quiere guiar se desvía, esa parte se queda, le da el pinchacito de acá, de allá, y lo hace moverse, lo hace levantarse. Ese es el aguijón. Y dice, bueno, si la palabra de Dios a veces es un aguijón, y a veces, ¡ay! O el mensaje, esto fue para mí, esto lo pensó para mí o para aquel. No, es la palabra de Dios que funciona como el aguijón, ¿no? Que estimula al que se queda, al que se aparta, al que se aleja, al que se descuida, estimula la mente, estimula el corazón, a los que se sienten fatigados. Eso hace la palabra de Dios. Pero también dice como clavos hincados. ¿Qué son los clavos hincados? ¿Alguien sabe? A ver, los carpinteros. Y el clavo pidiendo perdón. El clavo cuando el clavo se agacha así para pedir perdón. Siempre buen aporte, hermano Julio. Clavo hincado, cuando ustedes unen dos maderas, pasan el clavo, se pasa hacia el otro lado. Si yo quiero que quede bien firme eso, ¿qué hago? Lo remacho. Lo remacho acá. Y después hay que sacar eso. Hay que enderezarlo. Eso es un clavo hincado, un clavo remachado y que sea difícil de sacar después. Dice, así también puede ser la palabra de Dios, un clavo remachado y clavado que sea difícil de sacar. A veces tenemos oportunidad con los más chicos, los hijos, lo que sea, de remacharle una enseñanza. Y les escuchamos, ay, otra vez con eso, ay, otra vez con eso. Y a veces por decir, pobrecito, no insisto. Pero no insistir, el clavo queda arribita nada más y se puede clavar. Remacha el clavo, que eso genera convicción, se afirma o rompe todo. Si quiero arrancar la tabla así que a veces arranco un pedazo de tabla también, pero duele. Pero dolerá en el corazón y en la vida cuando me quiera deliberadamente alejarme de las convicciones. Voy a sentir dolor, extrañamiento, necesidad, ¿no? Un clavo hincado es lo que hace la palabra de Dios. Acá dice, dadas por un pastor.
no sé, en sus versiones dice está con mayúscula pastor, en algunas versiones está con minúscula la palabra pastor, ya sea que Salomón estuviese presente él o las enseñanzas de su padre, que no solamente el rey, sino que era el pastor también, el rey David conocido como pastor, ¿no? O se refiere al gran pastor, como el Salmo 23, el gran pastor de nuestras almas. Entendemos que así es, el gran pastor de nuestras almas, a través de su palabra, nos pincha, nos corrige, nos remacha las enseñanzas una y otra vez. ¿Otra vez va a enseñar de eso? Bueno, capaz que no es el pastor, capaz que es el Señor que quiere remachar y remachar otra vez lo mismo, para que nosotros tomemos conciencia de lo que necesitamos. Y el versículo 12, allí decía, ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. Sé amonestado. O sea, a más de todo el conocimiento, a más de toda la sabiduría que te puedo comunicar, a más de decir, bueno, ya sé todo, ya tengo claro todos los conceptos, a más de eso, dice, sé amonestado. O sea, siente esa presión de la palabra de Dios que te lleve a hacer algo, que te lleve a una acción. Es lo que dice acá. Haz algo al respecto. Toma en serio lo que dice la Biblia. Y la conclusión la tenemos en los últimos dos versículos. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dice, el bien de todo hombre. ¿Cuál es? Dice, esto es el todo del hombre. O sea, lo que lo hace completo al hombre, lo que termina de definir al hombre, lo que realmente lo llena, lo enriquece. ¿Cuál es el todo del hombre? Y hay dos cosas que se mencionan allí. Una de ellas, temor de Dios. No es un temor de acobardarse, sino de considerarle a Él, de honrar su palabra, de verla como elevada, santa, buena para nuestra vida. Tomarlo en serio. Toma en serio a Dios. Teme a Dios. Y lo segundo, que es el todo del hombre, ¿no?, es guarda sus mandamientos. Guarda sus mandamientos. ¿Qué es guardar todos sus mandamientos? Todo lo que exige. No lo que me resulta más conveniente. No lo que me es más gustoso. No lo que pienso que es para aplicación mía y lo que no es aplicación mía. Todo lo guardamos porque fuimos creados para adorar y obedecer a Dios. Por eso dice, esto es el todo del hombre. Cuando yo me alejo de estas cosas, me alejo de mi todo. Y si me alejo de mi todo, estoy incompleto. Soy insuficiente como hombre, como criatura. No soy pleno. ¿Quieres una vida plena, satisfecha? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. ¿Saben que algunos siglos atrás se pensaba y no le quiero ¿cómo se llama? Sacar la ilusión a algunos. Antes se pensaba que el sol giraba alrededor de la Tierra. ¿Sabían eso ustedes? Que se pensaba que teníamos el día porque el sol estaba acá arriba, después el sol comenzaba a girar, se nos hacía de noche, cuando volvía acá arriba, mirá, se hizo de día de nuevo y era el sol girando. Capaz que alguno todavía piensa así, pero no, les voy a decir que no es así. Que está la rotación y la traslación, ¿no? Que es la Tierra la que se traslada y va rotando sobre su propio eje, ¿no? Eso va siendo el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche, ¿no? Por 365 días. Pero hay puntos que están más alejados del Sol y puntos más cercanos al Sol, ¿no? Entonces se generan estaciones.
El punto más alejado es el invierno, cuando me comienzo a acercar, llega la primavera, paso por el verano, se empieza a alejar el otoño y llego al invierno. ¿Qué quiero decir con eso en cuanto al temor de Dios? A veces pensamos que Dios tiene que estar pendiente de nosotros. Tiene que estar girando en derredor nuestro a ver dónde estamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y de repente cuando levantamos la vista a través de una oración para ver si Dios, ¿estás allí? ¿Estás escuchándome? ¿Estás atendiéndome? ¿Estás considerándome? Pero no es así como funciona. Dios es Dios. Nosotros debemos girar nuestra vida en torno a Dios. Cuando nuestra vida se aleja un poco de Dios, vienen nuestros inviernos, los días malos, los días en que se nos caen las hojas. Pero cuando nos comenzamos, levantamos la vista y nos volvemos a acercar a Dios, viene nuestra primavera. Y nos llenamos de fuerza y de brotes. Y salen las flores, se llena de color nuestra vida. Y este es nuestro todo. Y no voy a decir que pasa el verano, nos quemamos. Es solamente a modo ilustrativo nada más, pero nuestra vida debe estar en torno a Dios. Lo ideal es que no tuviese lugares más alejados y más cercanos, sino que todo fuese siempre a la misma distancia, siempre girando a la misma distancia de nuestro Dios, ¿no? Hay una razón para todo esto. El versículo 14 dice, porque, y esta es la gran razón, porque, en cuanto a temer a Dios, ser amonestado por su palabra, guardar sus mandamientos, esto es nuestro todo. ¿Saben por qué? Dice acá el predicador, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Recordemos que la teología de Salomón no era la del Nuevo Testamento, sino una teología limitada, ¿no? Una teología que era eternidad con Dios o sin Dios. No había mucho más que eso. No es el tribunal de Cristo, no es el entendimiento del rapto, no es entendimiento de todas esas cosas. Simplemente que todos estaremos de cara delante de Dios. Como dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Era una teología simple, sin tomar los diferentes matices, ¿no? Pero acá dice el todo dice porque Dios dice va a traer toda cosa a juicio y no hay nada que pueda ser oculto, ni las intenciones de nuestro corazón, nada. No habrá una excusa que me sirva delante de Dios para decir, pero no te tuve en cuenta porque tú sabes lo que me pasó acá. No hay nada. Es o no es primero en nuestra vida. ¿Fue su palabra primordial o no fue primordial en nuestra vida? Este libro nos recuerda esa importancia. Todo importa. Ustedes me dirán, Salomón encontró a lo largo de su vida muchos caminos que le llevaron a callejones sin salida. ¿Recuerdan? No vamos a repasar todo eso, pero en las alegrías, en los deslices, en la borrachera, en la bebida, en la comida, en las riquezas, en el trabajo, buscó diferentes caminos, todo terminó en un callejón sin salida. ¿Qué decía al final de cada callejón? Vanidad de vanidades. No había más hacia allá. Llegó a su clímax y no había otra cosa. Llegó a esos tipos de callejones. También necesitamos que la palabra de Dios nos dé esos pinchazos o empujones cuando nos estamos metiendo en esos callejones. A veces pensamos, si somos tan necios, decir, bueno, este es el camino que realmente creo que me conviene, y nos empecinamos en ello. Y a veces ese camino nos lleva toda la vida. Y llegar al final y decir, era vanidad. Al final no queda nada. No sirve para nada. Tal vez sí me sirvió para comer, para vestirme, para disfrutar, lo que sea, pero y después un callejón sin salida, sin contentamiento en el corazón. ¿Estás tomando un callejón así en tu vida? ¿Estás tomando una dirección
que no tiene en cuenta el temor de Dios y la palabra de Dios? En segundo lugar, ¿estás girando tu vida en torno a ti mismo? ¿A lo que tú piensas y crees o amas? ¿O en torno a Dios realmente? Existimos para la gloria y la honra de Dios. Y finalmente, cuando decimos que amamos a Dios, ¿qué cosas dan evidencia de eso en nuestra vida? ¿Qué cosas sirven de evidencia tangible de que realmente estamos amando a Dios? No solamente será un concepto que me he generado o es una realidad experimental en mi vida. ¿Estoy guardando sus mandamientos? Tenemos muchas cosas para analizar y nos quedan muchas cosas en el tintero, pero este libro nos ha enseñado cosas prácticas, pero nos muestra que el fin de todo discurso oído siempre va a ser el mismo. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. En la situación en la cual te encuentres, en el dilema en el cual te encuentres, porque nos podemos encontrar en un dilema grande, en un callejón, que digamos no hay salida. ¿Qué dos cosas primordiales debemos tener en cuenta? Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Aunque no veas una salida, una ventana. Haz esas dos cosas y entonces verás la obra de Dios de alguna manera. ¿De qué manera puedo acordarme más de Dios día a día? Cosas prácticas. A ver, algo práctico. Orar, leer la palabra, tiempos de comunión, oportunidades. Eso nos permiten acordarnos más de Dios. Esas son cosas prácticas. ¿Qué cosas puedo cambiar hoy para no tener que lamentarme mañana? Eso es algo. Porque la noche llega. El día malo puede llegar hoy, pero la noche de la senectud puede llegar pronto también. No sabemos cuándo. El día llega. Hoy es el tiempo de buscar al Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por este tiempo, por tu palabra preciosa que nos exhorta, nos amonesta, pero nos alienta también, Señor, en aquello que es de valor. Padre, guarda nuestras vidas para andar delante de ti, oh Dios, que podamos encontrar utilidades, que tú puedas encontrar utilidades en nosotros como herramientas para ser testigos fieles, Señor, que pasen los años, pasen los días, Señor, y podemos tener ese contentamiento de saber que te hemos sido agradables, que nuestro todo ha sido satisfecho porque realmente te hemos amado, Padre. Enséñanos, ayúdanos en nuestra debilidad, Padre. Guarda a cada uno de los presentes en sus tiempos, en sus necesidades, en sus callejones, oh Dios, en sus infortunios, en aquellos tiempos en los cuales todo parezca difícil o oscuro, que podamos tener presente estas cosas, de mirarte solamente a ti, Señor, amar tu palabra y abrazarla, confiando que tú todo lo puedes, Señor, que tú tienes el control de toda situación porque eres soberano y creador, Padre. Te alabamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.